Buenas, mi nombre es Alejandra Álvarez, estoy viendo Teoría de la Arquitectura 1 en la sección 305 Q2. Hoy les vengo a hablar sobre los 4 libros de Andrea Palladio y los 10 libros de Vitruvio. También les hablaré un poco sobre la simbología que ellos dos crearon y la comparación entre una edificación antigua y una contemporánea. Andrea Palladio fue un importante arquitecto italiano, nació en 1508 en Padua y vivió en Vicenza. A lo largo de su vida se destacó en el dibujo, la perspectiva, la geometrización y las artes antes de la arquitectura. Decimos que Palladio fue un arquitecto muy importante ya que tuvo una influencia en la arquitectura, creando su propio estilo llamando el palladismo. Él creía que su principio flexible al momento de diseñar se podían aplicar en un edificio modesto o un edificio gigante. Palladio ha sido muy reconocido gracias a sus 4 libros de la arquitectura. Es un tratado que gracias a sus conocimientos teóricos, prácticos, según Vitruvio, pudo escribir un lenguaje arquitectónico basado en la proporción y en los órdenes arquitectónicos antiguos. Este tratado se compone de 4 libros. El primer libro habla sobre las herramientas de un arquitecto y lo que tenemos que prevenir al momento de diseñar una edificación. Palladio nos dice que según Vitruvio, un edificio no se puede alabar si no tiene 3 cosas, las cuales son la utilidad, la firmeza y la belleza. En el primer capítulo hablamos sobre los materiales a utilizar y el costo, y que al momento de elegir los materiales podemos reducir el costo. Los materiales resaltantes es la madera, el cal y los metales. En este libro podemos encontrar técnicas al momento de diseñar. El segundo libro habla sobre la arquitectura doméstica, es decir, las casas. Ahí nombran las casas modernas, las casas de campo, las villas, los palacios. Nos señalan las características más importantes de las casas griegas y romanas. Se enfocaba mucho en las salas egipcias, de ahí sacaban muchas características que las ponían en práctica en sus edificaciones. En el tercer libro, Palladio se centra en la organización y la construcción de calles, avenidas, palacios, fuentes. Al principio explica un poco sobre la época antigua, que consistía en los edificios y en las obras públicas. El último libro trata sobre los templos. Habla sobre desde la designación del terreno hasta la distribución del espacio y la estructura. También resalta algunas características y comentarios de algunos templos antiguos. Podemos concluir que Andrea Palladio fue un arquitecto con mucha influencia, ya que logró a través de sus estudios crear su propio estilo, llamado el palladianismo. Es un estilo absolutamente clásico, sencillo pero innovador al mismo tiempo. Marco Vitruvio fue un ingeniero, un escritor, arquitecto y tratadista en el siglo I. A lo largo de su vida diseñó varias obras arquitectónicas de gran importancia, como basílicas, el Arco del Triunfo. Uno de los aspectos importantes de Vitruvio fue que escribió su tratado. Este tratado consta de 10 libros y podemos decir que fue el que lo llevó a la fama. En el primer libro habla un poco sobre qué es un arquitecto, y sobre las herramientas que utiliza. Nos habla que un arquitecto debe estar lleno de información de todos los temas. Por ejemplo, lo de la astrología. Al momento de diseñar una edificación, los arquitectos tenemos que tener en cuenta desde donde sale el sol hasta donde se oculta, las direcciones de los vientos, para así poder diseñar fachadas, hasta la forma de la edificación. El segundo libro nos habla de cómo el hombre pasó de una vida salvaje a una vida doméstica. Nombra algunos materiales como cal, madera y ladrillo y los modos de implementación. En el segundo libro, Vitruvio comienza hablando sobre la comunidad primitiva y el origen de los edificios. Habla un poco sobre los materiales utilizados en las primeras obras arquitectónicas, desde el inicio de las cuevas hasta que se descubrió el fuego, que fue un factor muy importante, ya que de ahí sacaron diferentes materiales. Los individuos, al momento de descubrir los materiales, logran perfeccionar sus técnicas usando los cimientos en las chozas. Estos materiales fueron el ladrillo, la madera, el cal y la arena.
En el tercer libro se habla de los órdenes griegos en construcción como los templos de los dioses. Vitruvio hace notar que al momento de levantar un templo lo más importante es la proporción y la simetría. También debemos estudiar el terreno donde se implantará, debe ser firme. Al tener ya todos estos datos listos, entramos a la clasificación de las columnas, o sea, de la estructura, que se divide en diversas clasificaciones. Un ejemplo es de las columnas espesas hasta las columnas separadas respectivamente. Destaca también las dimensiones de los templos y los clasifica de acuerdo a sus cualidades y sus usos. Vitruvio señala que el orden utilizado en los templos es el orden jónico. El cuarto libro contiene los órdenes arquitectónicos. Todos sabemos que Vitruvio decía que la proporción humana era perfecta. A base de la proporción humana se hacen las mediciones. En el primer orden, que es el llamado dórico, se utilizan las proporciones del hombre griego. En el segundo, llamado jónico, se utilizan las dimensiones del cuerpo femenino para levantar columnas que resaltaran la belleza y la delicadeza de una mujer madura. El tercer orden, llamado corintio, tiene las mismas dimensiones del segundo, pero representa la juventud de una niña y es clasificado como uno de los más elegantes. En el quinto libro habla sobre cómo podemos construir edificios públicos y cómo podemos diseñar la distribución en su interior. Nos explica cómo funciona el artista dentro de la construcción, la función del teatro, la cercanía que tienen entre sí y la función de un edificio público. En conclusión, podemos decir que el quinto libro se habla de la basílica, de los teatros, los baños. En el sexto libro analiza los elementos técnicos como el clima y expresan algunas obras privadas. Los edificios privados están correctamente ubicados si se tiene en cuenta la latitud y la orientación de donde van a levantarse. En el libro 7 hablan del pavimento, las pinturas en las paredes, de la realización del mármol y los colores naturales. En el octavo libro nos explica la hidráulica y la construcción de los conductos hidráulicos. En el noveno libro hablan de los problemas geométricos y astrológicos. Y para concluir, en el último libro, en el décimo, hablan sobre la mecánica. Palacio Chericati. Es un palacio situado en Vicenza, al norte de Italia. Fue diseñado por Andrea Palladio. Este palacio se construyó en una zona llamada Plaza de la Isla. Antiguamente era un islote rodeado por puros arroyos. Y Andrea Palladio, para proteger la edificación de las inundaciones, lo construyó en una posición elevada. La fachada mantenía una parte muy simétrica. Él se enfocaba mucho en la parte de la simetría. Lograba también un equilibrio clásico entre las columnas. Entonces mantenía como un esqueleto bastante plástico y transparente. Todo este esqueleto era cerrado y él mantenía abierto por la parte de un muro central. Este palacio es de gran tamaño, consta de un cuerpo central con dos alas simétricas ligeramente hacia atrás, equipados con grandes logias en el nivel de la planta principal. Como dije anteriormente, para protegerlo de las inundaciones frecuentes, Palladio levantó la estructura en un podio. En la parte central muestra una escalera claramente prestada de un antiguo templo. A lo largo de la fachada tiene columnas del orden dórico, con su entablamiento que cuenta con el friso clásico con metopas y triglifos alternos. La planta superior es de orden jónico, con su entablamiento con un friso de continuo y está cerrada en la parte central del prospecto, teniendo dos elegantes logias en el extremo. Hablaremos un poco sobre la ópera de Sydney. Este edificio es una de las obras arquitectónicas más reconocidas a nivel mundial, no siendo solo un símbolo de la ciudad de Australia, sino que es considerado un monumento mundial. Fue diseñado por George Hudson. En comparación con el palacio anterior, esta estructura es aligerada en forma de bóveda. Está indefinida geométricamente en comparación con el otro. La otra es completamente simétrica.
Al principio del proceso de diseño del edificio de la ópera, las bóvedas fueron proyectadas como una serie de parábolas apoyadas por una estructura prefabricada de costilla. Esta ópera tuvo un gran problema, ya que el diseño sobre las cáscaras implicó una de las aplicaciones más tempranas en las computadoras, en el análisis estructural para entender el complejo del sistema de fuerzas que van a recibir las cáscaras. En el año 1961, un equipo de diseño encontró la solución a este problema. Todas las cáscaras son creadas como secciones de una esfera. La distribución de espacio de esta ópera es completamente asimétrica. A comparación del palacio, estas columnas no tienen ni metopas ni triglifos alternos. Esta ópera tiene una altura de 65 metros de altura, 120 metros de ancho y una longitud de 183 metros. El área del terreno es de 1.8 hectáreas.